llama Abusando de la Gracia. ¿Y cómo es el tema que queremos compartir con cada uno de los que nos están mirando por este medio, esposa? Por este medio que se llama Abusando de la Gracia. Bueno, vamos a la escritura ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a estar mirando del verso 3 en adelante. Vemos una poderosa palabra. Y compartí esta semana en el discipulado que tenemos lunes, miércoles y viernes con el grupo una palabra de parte del Señor, y el Espíritu Santo me trajo a memoria para que compartiera esta palabra con ustedes que nos están mirando o que nos van a ver a través de este medio de comunicación. Bueno, bienvenido a la iglesia Unidos por la Cruz. En esta ocasión, predicando de esta manera, sus pastores Martín y Leti le dan la bienvenida, y la congregación también. Esperemos y esté aprovechando este tiempo para estar en su casa, para estar con su familia, para estar leyendo, para estar pasando un buen tiempo ahí en su hogar. Y no que tengamos que transmitir así, pero que la gente siga como si nada. No, es tiempo de pasar en nuestro hogar y también de hablar con el Señor. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 3 dice de esta manera: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, dice la escritura, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, glorioso. Y la casa, mire qué tremendo, y la casa se llenó del olor del perfume o del aroma del perfume. Pero había alguien ahí entre ellos. Mientras aquella mujer llegaba a ese lugar, dice que agarró aquel frasco de aquel perfume que estaba en frasco de alabastro, y dice que lo quebró y empezó a enjugar, o sea, a lavar los pies del maestro, los pies de Jesús. Y dice que con sus cabellos los secaba. O sea, aquella mujer estaba humillándose delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando ella entra a la casa de Simón y ve lo que está pasando, esta mujer se acerca al maestro, y al tener contacto con la presencia del Señor, recordamos lo que nuestro hermano Saulo de Tarso dijo: todo lo mejor de mi vida lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, y que Cristo sea, ¿verdad?, compartido, predicado y enseñado a los demás. Entonces ella dice en el verso 4, cuando ella estaba lavando los pies del Señor con aquel perfume, y lo que empezó a secarlo con sus cabellos, y el maestro estaba contento. ¿Por qué? No tanto por el perfume de gran precio que se había derramado sobre sus pies, sino por el acto que aquella mujer estaba haciendo. O sea, aquella mujer estaba dando lo mejor que ella tenía. Aquella mujer estaba con un corazón contrito y humillado. Aquella mujer estaba postrada a los pies del Señor, lavando los pies del Señor. Y como siempre, ahí a un lado de ellos, dice el verso 4: y dijo uno de los discípulos, y luego aclara, Judas. Y dijo uno de los discípulos, y luego aclara, Judas, la escritura en el verso 4, Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume la mentalidad de Judas? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, él está mirando el escenario, lo que está aconteciendo. Está Jesús, llega aquella mujer, empieza a derramar el perfume en los pies del maestro. Cuando empieza ella a lavar los pies del maestro con aquel perfume,
y con sus cabellos empieza a limpiar los pies, sucede que adentro de esa casa empieza una atmósfera gloriosa, una atmósfera que no se estaba viviendo antes de que ella llegara, una atmósfera que no se estaba viviendo antes que ella derramara aquel perfume. Pero el perfume empieza a ocasionar en aquel lugar un aroma agradable que le agradó al Señor. Aquel perfume o aquel aroma o aquel acto, hermano, de humildad que estaba aconteciendo. Pero también conocía el corazón de Judas, que estaba ahí en ese momento. Pero él empieza a decir en su corazón: ¿por qué? Dijo nuestro hermano y amigo Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Nos enseña Juan el amado, sino porque era ladrón, dice la escritura, y trayendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, cuando él miró que se estaba derramando este perfume, él empezó a meditar y a pensar: ¿por qué este perfume no se vendió y mejor se dio a los pobres, se compartió a los pobres? ¿Por qué este perfume no se vendió y este dinero se le hubiera dado de comer a todos los huérfanos de Zaragoza o de algún otro lugar? Mas sin embargo, cuando estamos mirando esta escritura, él no decía esto porque él se preocupara por los indigentes. Él no estaba diciendo esto porque se preocupara por los ancianos. Él no estuvo diciendo esto porque se preocupara por los presos. No estuvo diciendo esto porque se preocupaba por los huérfanos. No. Él estuvo diciendo, preocupado, ¿por qué se hace este desperdicio cuando lo podíamos haber vendido para darle a los pobres? Pero en realidad lo que él pensaba, los 300 denarios, que equivalía, que era una moneda romana, el denario, una moneda romana de plata cuyo peso sería de 3.85 gramos, que tendría un valor actual en dólares de 0.74 centavos. O sea que este hombre estaba preocupado prácticamente por cerca de 200 o de 180 dólares, en lugar de aprovechar la oportunidad para estar disfrutando de lo que se estaba viviendo, lo que estaba aconteciendo. O sea, aquel hombre estaba con su mentalidad en otro lado. Y sucede que en ocasiones abusamos de la gracia de Dios. Sucede que en ocasiones no atendemos la gracia y el favor de Dios que el Señor trae a nuestras vidas. ¿Por qué no atendemos la gracia de Dios? ¿Por qué no atendemos el favor de Dios? Si el Señor te ha querido bendecir, si el Señor te ha querido prosperar, si el Señor te ha querido sanar, si el Señor te ha querido levantar. Cuando una persona está caída de la gracia del Señor, que está lastimada, que está dolida, que está abatida, lo primero, cuando aquella persona se arrepiente, ¿de qué? ¿De qué se puede arrepentir? Aquella persona puede estar apartada del Señor. Aquella persona puede estar prácticamente en una actitud rebelde, que fue la que le llevó al estado en el que se encuentra. El hijo pródigo era hijo de un gran hacendado. Él estaba en un trochil no porque su padre quería que él estuviera en un trochil. Él estuvo noches enteras con sus amigos, no porque su padre quería que él estuviera noches enteras con sus amigos. Él estaba en la actitud, en la condición que él estaba, no porque era el deseo del padre. Él estaba pasando. En un principio todo parecía bonito. En un principio el padre le rogaba: hijo, no te vayas. Y él tenía en poco al padre. En un principio a lo mejor alguno de los trabajadores le dijo: mira, ¿para qué te vas? Aquí está la casa
de tu padre. Aquí vives bien, aquí tienes comida caliente, aquí tienes un hogar, aquí tienes una cama limpia. ¿Qué vas a hacer a la calle? Pero aquel hijo pródigo tenía ganas de experimentar a lo mejor lo que no había experimentado. Tenía ganas de probar lo que no había probado. Y muchas de las veces es un juego que hay en la mente de la gente. A lo mejor allá es diferente, a lo mejor allá me va a ir bien, a lo mejor, pero en realidad, o sea, es como caminar hacia el camino de la tristeza, hacia el camino de la soledad, hacia el camino del dolor. Y el padre siempre está con los brazos abiertos. Pero Judas, cuando dice: ¿por qué se hace este desperdicio? Se debería de haber vendido por lo menos en 300 denarios, se hubiera echado al tesoro y se hubiera dado a los pobres. Pero no estaba pensando en los pobres, estaba pensando en que él era ladrón y sustraía de lo que entraba a la bolsa del tesoro. Él de ahí robaba, de ahí tomaba y hacía cosas que no tenía que hacer. Entonces vemos a otro personaje. Cuando Judas hace esto, el Señor voltea y mira a Judas y le dice: Judas, a los pobres siempre los vas a tener entre vosotros. Deja, ella me está preparando para el día de mi partida. O sea, ella estaba prácticamente lavando los pies del maestro. Ella estaba, es como cuando el Señor, ¿verdad?, viene a través del mensaje de la palabra. Una persona está enferma, el mensaje de la palabra llega y levanta a aquella persona, le da la sanidad, la liberación, y luego aquella persona empieza a alabar, a glorificar al Señor. Dijo nuestro hermano, ¿verdad?, que aquella persona invita al predicador a comer, invita al predicador a pasear, le regala un carro al predicador. Pero como el Espíritu Santo es tan caballeroso, el Espíritu Santo no les dice: hey, no fue él el que lo hizo, no fue él el que hizo el milagro, no fue él el que tiene el poder, no fue él el que tiene la virtud para hacerlo. El Espíritu Santo nunca sale y dice: yo fui el que hice las cosas. Pero en ocasiones nosotros abusamos de la gracia de Dios. Y vemos un acontecimiento ahí en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 20, donde vemos a un hombre llamado Eliseo. Eliseo, un hombre usado de una manera sobrenatural por el poder de cautiva, estaba en la casa de aquel leproso, platicaba con su esposa. Aunque ella estaba como una sirvienta, había un propósito divino, que había una conexión en la cual ella se encontraba, y ella empieza a ministrar a la esposa de aquel hombre llamado Naamán, y le dice: hay un hombre que si su esposo va y habla con él, él puede orar y su esposo puede ser sanado de la lepra que tiene sobre su cuerpo. La esposa habla con el esposo se entrelaza, va. Pero sabe, llega el momento, para no hacer muy larga la historia, llega el momento en que el Señor trae la sanidad sobre aquel leproso agradecido, aquel leproso queriendo, como dicen en México, retachar la copa. Aquel hombre leproso, como dice, no hallaba que dar, ¿verdad?, de gratitud, y le ofrecía a Eliseo algunas cosas que le podían servir. Pero resulta ahí en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 20 que Eliseo no quiso tomar absolutamente nada de lo que este hombre le estaba ofreciendo. Ahora, alguien podría preguntar: ¿es malo tomar algo de otra persona? Claro que no es malo, pero hay momentos en que la persona tiene que entender, tiene que percibir, tiene que recibir la revelación del Señor. Si la persona que está recibiendo el beneficio, puede ser que piense la persona que está pagando el milagro que acaba de recibir. Puede ser que la persona pueda creer que está pagando la liberación que acaba de recibir. Porque, hermano, no es con espada ni con ejército. Nosotros no tenemos con qué pagar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Allí en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, en el verso 20 dice: entonces Giesi, siervo de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano de las cosas.
Mire qué tremendo, que había traído, y luego él dice: vive Jehová que correré yo y tomaré alguna de las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Si Eliseo hubiera tomado de lo que le ofrecían, como aquel hombre estaba probablemente acostumbrado a pagar por los beneficios que recibía, era probable que su corazón se hubiera apartado de humillarse delante del Señor. Entonces Giezi está mirando que Eliseo no quiso tomar nada de los presentes que le traían. ¿Por qué? Porque si el Señor le había dado la autoridad a Eliseo para que le diera la palabra revelada, y que aquel sirio, que aquel hombre llamado Naamán fuera y se sumergiera y el Señor lo iba a sanar, ¿por qué no lo sanó en el momento? Porque el Señor quería hacer un trato personalmente con él. Quería que él tuviera un encuentro sin que nadie se interpusiera entre ellos. Cuando aquel hombre es sumergido en el agua, creo que la séptima vez que se metió al agua, cuando salió del agua, este hombre empezó a mirar cómo su cuerpo estaba siendo restaurado como el cuerpo de un niño, y este hombre empezó a alabar a Dios. Este hombre empezó a ser quebrantado. Este hombre, hermano, empezó a humillar su corazón. O sea que el Señor quería tratar con él a solas. Alabado sea el Señor. Y en ocasiones nosotros queremos o abusamos de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Cuando viene aquel hombre me lo puedo imaginar sanado, aquel hombre me lo puedo imaginar liberado, me puedo imaginar aquel hombre sin complejos, me puedo imaginar aquel hombre sin el complejo de inferioridad, sin el complejo de rechazo, me puedo imaginar aquel hombre con su autoestima, hermano, levantado, con un carácter muy especial, porque ahora había recibido un milagro que no le había podido dar la postura que él tenía, que no le había podido dar la riqueza que él tenía, que no le había podido dar el banquete que él tenía, porque el milagro que él necesitaba no venía de la tierra, el milagro que él necesitaba venía de los cielos. Así como tu milagro también viene de los cielos y no viene de la tierra, así como el milagro que tú estás buscando. Pero mira, en ocasiones, ¿qué es lo que sucede? El milagro está a punto de ocurrir, el milagro está a punto de llegar, y en ocasiones la gente piensa que porque va un domingo a la iglesia y dura 3 sin ir a la iglesia, piensa que su milagro va a llegar. Está bien, pero el Señor lo que quiere es tener una relación personal contigo. Lo que el Señor quiere es sacarte del dolor, sacarte de la tristeza, sacarte de la angustia, de ese agujero en el que tú mismo o tú misma te has metido. No es problema de Dios, tu problema no es problema de Dios. Tu problema ha sido que cuando estás a punto de recibir el milagro del Señor, das media vuelta y empiezas a caminar en sentido contrario, cuando en el rumbo que tú ibas, tu milagro venía a alcanzarte. Alabado sea el Señor. Pero en ocasiones decimos: el Señor hará su milagro en mi vida cuando Él quiera. Pero el Señor quiere que hoy sea el día que tú recibas el milagro que estás buscando. Hoy el Señor es el Dios de hoy. O sea, el pasado, el de hoy y el de mañana, principio y fin. O sea, el Señor puede traer el milagro que tú necesitas. Pero este hombre, cuando él pensó, Judas, ¿cómo es posible que se haga este desperdicio? En ocasiones la gente piensa que desperdicia su tiempo yendo a congregarse a la iglesia. En ocasiones la gente piensa que pierde, hermano, su dinero cuando viene y trae una ofrenda al altar. En ocasiones la gente dice: ¿cómo voy a mantener al pastor? ¿Cómo voy a sostener al pastor? ¿Cómo voy a traer mi diezmo a la iglesia? ¿Por qué mejor no se pone a trabajar? En ocasiones no entiende que el sacerdote es para ministrar y el rey es para proveer al sacerdote. O sea, el sacerdote se dedica a las cosas de Dios y el rey se dedica a las cosas de la tierra. Por eso es que el Señor establece autoridades, por eso es que el Señor establece reyes, establece sacerdotes, y
ocasión, la grande bendición es que el Señor quiere levantar una generación de sacerdotes y gente santa. Pero hay gente que tiene la mentalidad de Judas. ¿Cómo le voy a llevar mi diezmo a la iglesia? ¿Cómo le voy a llevar mi ofrenda a la iglesia? Si tú supieras el misterio que esconde el traer el diezmo, la ofrenda a la iglesia, cómo el Señor abriría los cielos y derramaría su bendición hasta que sobre y abunde. No tendrías falta de ningún bien. Podría venir un milagro a través del trato que tú hagas con el Señor. Este hombre, hermano, dijo: voy a correr tras Naamán y le voy a decir que me dé algo. Tengo que recuperar de lo que mi siervo, de lo que mi Señor le estorbó para que no nos diera. Mire, puede ser que Giezi pensaba que Dios no lo estaba mirando. Puede ser que Giezi pensara que su padre espiritual, que su autoridad que Dios le puso, que su mentor o que su pastor, puede ser que Giezi pensara que se estaba equivocando. Pero quiero decirle algo: cuando el Señor le trajo la revelación de que no tomaran nada de él, es porque él no se estaba equivocando. El Señor nos provee a cada uno de sus hijos. ¿Sabe para qué? Para que la gente no piense así, para que la gente no piense que lo que tenemos lo tenemos por ellos. Gracias a la oración de cada uno de ustedes, gracias a la fidelidad de cada uno de ustedes. Pero si Dios no pusiera en el corazón de alguien el poder traer una provisión, el poder traer algo, entonces nuestro Señor es el dueño del oro y de la plata. Y cada vez que el Señor te pide es porque el Señor te quiere dar. No hay a quien el Señor le ponga el deseo de bendecir sin antes el Señor bendecirlo a él. A lo mejor podría haber alguna contradicción. ¿Cómo es que Eliseo está rechazando la bendición? ¿Cómo es que Eliseo está rechazando el beneficio? ¿Cómo es que Eliseo está rechazando lo que otros quieren? Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo. Y no hay algo que tú no necesites que Dios no te pueda dar. Ha habido ocasiones donde hemos tenido que decir a la bendición: tiempo. No es tiempo de recoger propiedades, no es tiempo de recoger ofrendas, no es tiempo de recoger bienes. Y la gente se ha enojado. ¿Pero por qué? Si Dios me puso en el corazón. Porque no es tiempo. El Señor tiene tiempo para todo. Y todo lo que el Señor quiere hacer es perfecto. Y todo lo que el Señor hace es perfecto. Este hombre, hermano, no entendió lo que el Señor estaba haciendo detrás del escenario. ¿Y qué es lo que él se le ocurre hacer? Él dice: oh, mi Señor le estorbó a la bendición que venía de parte del sirio, de Naamán. Y luego cuando van y se quedan en un lugar, se devuelve el siervo corriendo, se devuelve Giezi corriendo, alcanza al sirio, y el sirio, como un hombre agradecido, como un niño sin malicia, levanta la mano y lo bendice y le dice: ¿está todo bien? Y él dice: sí, está todo bien, pero me mandó mi Señor para que recogiera una bendición de las que tú tienes, porque han venido algunos de los hijos de los profetas. Él no dudó en bendecirlos y le soltó la bendición. Pero lo que sucedió detrás del escenario es que el Señor estaba a punto de marcar a través de su padre espiritual las generaciones de este hombre. Las generaciones de Giezi podrían haber sido unas de las mejores generaciones. ¿Por qué? Porque estuvo militando, estuvo caminando, estuvo a la par de un gran hombre de Dios llamado Eliseo. Y así como Elías estuvo caminando y Eliseo estuvo caminando detrás de él, si Giezi se hubiera mantenido a la par de Eliseo, a lo mejor no Dios. Mas sin embargo, este hombre resulta que cuando toma las bendiciones a las que Dios no le mandó a recoger, cuando él abusó de la gracia, cuando él abusó del favor, cuando él abusó de lo que Dios no le estaba diciendo que hiciera, dice que llegó el momento que su padre espiritual, llamado Eliseo, en el verso 27 le dijo:
por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus generaciones para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. En ocasiones la gente piensa que puede abusar de la gracia y que no hay una consecuencia. En ocasiones la gente piensa que puede abusar de los hombres de Dios y que no hay una consecuencia. En ocasiones la gente piensa que se puede salir con la suya, pero en realidad no hay quien se salga con la suya delante del Señor. No hay quien pueda abusar de la gracia, del favor, de la misericordia de Dios y se salga con la suya. Y vamos a mirar una escritura más en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 18 en adelante. Habla acerca de un evangelista llamado Felipe. Felipe era un hombre que había entregado su vida al Señor, su corazón al Señor, y el Señor lo llevaba por diferentes lugares, por diferentes ciudades, para que él pudiera predicar el evangelio. Y este hombre llamado Felipe, el evangelista, en el libro de los Hechos capítulo 8 nos habla un acontecimiento que cuando ellos llevan el evangelio y es recibido en aquella área, nuestro hermano Pedro y Juan, contentos de que ellos recibieron el evangelio, vienen a reforzar, vienen a traer más aceite divino para compartir, vienen a traer una palabra revelada para los que necesitaban una palabra de parte del Señor. Entonces, en el verso 18 del capítulo 8 del libro de los Hechos dice de esta manera, dice la escritura: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Quién era Simón? Simón era un hombre que había sido un mago. Simón era un hombre que ejercía la magia negra y las artes mágicas. Simón era un hombre que se hacía pasar por alguno de los grandes. Pero cuando escuchó a Felipe, que Felipe hablaba con denuedo y con poder el misterio de la palabra, el Señor lo alcanza a Simón a través de la palabra del evangelio. Y cuando vienen Pedro y Juan y que miró este hombre que imponían las manos y la gente era llena del Espíritu Santo de Dios, que empezaban a hablar en otras lenguas, que empezaban a ser sanados, liberados, que empezaban a haber manifestaciones sobrenaturales, este hombre se quedó atónito, impactado, inclusive ya se había bautizado. Y cuando él miró lo que sucedía, cuando los hombres de Dios ponían las manos, él les ofreció dinero para que le dieran el poder, para que le dieran la autoridad de él poder hacer lo mismo que ellos hacían. Pero en el verso 19 dice la escritura, en el verso 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Señor. O sea, este hombre pensó que con dinero podía obtener el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. En ocasiones a lo mejor alguien piensa que puede tener la misma unción que otro, que puede tener la misma revelación que otro, que puede tener el mismo llamado que otro. Claro, el Señor da a cada quien conforme a la medida de fe o conforme Él quiere hacerlo, pero no hay limitaciones en el Espíritu Santo del Dios viviente, y a cada quien lo usa de manera diferente. Pero el punto es que este hombre ofreció dinero, ¿para qué? Para obtener el poder, para obtener la autoridad. Pero hubo alguien que se atrevió a decirle: mira, lo que nosotros tenemos no se compra con dinero, lo que nosotros hacemos no se paga con dinero. Hay algo sobrenatural que desciende del cielo, pero tú vemos que no tienes un corazón recto. Arrepiéntete y quizás Dios te conceda poderte arrepentir y que Él deposite en tu vida, a lo mejor como depositó en nosotros. Pero aquel hombre rápido dice que le dijo: oren por mí, para que no me acontezca lo que ustedes están diciendo.
Cuando en ocasiones se abusa de la gracia, se abusa del favor, este hombre les ofrece dinero. Pero no es que el dinero sea malo, no es que las propiedades sean malas, no es que las dádivas sean malas, pero en donde está tu mente, también va a estar tu corazón. Donde está tu tesoro, también va a estar tu corazón. ¿Y por qué la gente piensa en dinero, 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 dinero? El sabio Salomón dijo: la gente piensa en dinero, 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 y de dinero no se sacia, jamás se sacia. No hay contentamiento. Pero cuando buscamos el rostro de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás también será añadido a cada uno de nosotros. Creo que es tiempo de que alguien se levante en el poder del Espíritu Santo y empiece a hablar las buenas nuevas con denuedo, con poder y demostración del Espíritu Santo. Creo que es tiempo, tú que estás ahí en tu casa, tú que vas a lo mejor en tu carro y vas escuchando, tú que a lo mejor estás adentro de una cárcel, que a lo mejor estás en un hospital, o que a lo mejor un día conociste y te apartaste del Señor y ahora dices: es que no me puedo levantar, es que apenas me quiero levantar y otra vez me vuelvo a caer. Es tiempo de que le abras tu corazón al Señor y que le digas: Señor, yo me arrepiento de toda mala decisión. Señor, yo me arrepiento de haber abusado de la gracia. Señor, yo me arrepiento, Señor, de haber tomado lo que no era mío. Señor, yo me arrepiento, Señor, de haber abusado de los talentos, de los dones que tú depositaste sobre mi vida. Señor, yo me arrepiento de decir que eras tú quien me estaba hablando cuando tú no eras quien me hablaba. Yo me arrepiento, Señor, de haber ido y dicho que tú me enviaste cuando tú ni siquiera me hablaste. Hay alguien que tiene que arrepentirse en esta tarde. Hay alguien que tiene que venir a los pies del Señor. Hay alguien que tiene que ser restaurado. Y recuerda que la palabra del Señor jamás regresará vacía. La palabra del Señor jamás regresará vacía. Es el tiempo de que alguien se levante, de que alguien sea sincero con el Señor. Es tiempo de que alguien empiece a provocar un aroma de honestidad. Es tiempo de que alguien se pueda levantar y empiece a provocar una atmósfera gloriosa a su alrededor. Es tiempo de que alguien saque ese perfume que un día guardó y que dijo: es que ya no puedo sacar ese buen aroma que antes salía de mí. Ya no puedo enseñar, ya no puedo predicar, ya no puedo discipular, ya no puedo cantar, ya no puedo tocar. Pero recuerdas cuando el Señor te llamó, como cuando empezaste eras quebrantado, eras quebrantada y te gozabas tan tremendo, te gozabas tan especial que podías sentir la presencia de ángeles a tu lado. Podías sentir la presencia sobrenatural del Señor a tu lado, que cuando hablabas estabas seguro que era una palabra de parte de Dios, que cuando orabas por la gente tenías la convicción, tenías la seguridad de que era Dios respaldando tu vida. Pero ¿qué sucedió? A lo mejor abusaste de la gracia. ¿Qué sucedió? A lo mejor abusaste del llamado que Dios te hizo cuando Él te llamó al ministerio. ¿Qué fue lo que sucedió? A lo mejor en lugar de aprovechar la oportunidad que Dios te dio como ministro, como ministra, empezaste a golpear a la gente con tus palabras, empezaste a maldecir a la gente con tus palabras, cuando el Señor te llamó para bendecir, cuando el Señor te llamó para predicar, cuando el Señor te llamó para que pudieras enseñar, cuando el Señor te llamó para que pudieras sanar, cuando el Señor te llamó para que pudieras liberar. Pero a lo mejor llegó un momento donde dijiste: ya no necesito a Dios para hacer lo que yo sé hacer. Vuelve a la senda antigua, vuelve a la oración, vuelve otra vez a la palabra, vuelve a permitir que el Espíritu Santo te revele un mensaje para poder compartir. No dejes que pase más tiempo.
Es el tiempo en el que el Señor quiere levantar tu vida. Es el tiempo en el que el Señor quiere sacarte del pozo de la desesperación. Es el tiempo en el que el Señor dice: basta de más lodo cenagoso, basta de más pozo de la desesperación, basta de más turbación, de más. El Señor no quiere que tú estés en ese agujero en el que te encuentras. Si tú piensas que el Señor es ajeno a tus problemas, claro que el Señor no es ajeno a tus problemas. El Señor conoce cada uno de los problemas por los que tú estás pasando, y a Él no le sorprende cada problema por el que tú estás pasando. Pero el Señor quiere tener tu atención. El Señor quiere que tú voltees hacia arriba y que tú le digas: Señor, perdóname, Señor, porque abusé de la autoridad que tú me habías dado, Señor. Dios no te dio autoridad para que te sintieras más que nadie. Dios no te hizo un llamado para que aplastaras a nadie. Dios no te hizo un llamado y te dio la oportunidad de enseñar y de predicar para que golpearas a la gente y te convirtieras en una persona soberbia y altiva. Hay tanta gente que necesita un toque del Espíritu Santo, y el Señor, en medio de todo,